¿Y quién tiene las armas? Las tienen la Fuerza Armada y los grupos del Alzheimer, los colectivos. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces, doctor? Bueno, yo propongo dividir la Fuerza Armada. Lo vengo diciendo no de hoy, lo vengo diciendo de siempre. Un segmento militar tiene que alzarse contra el otro segmento militar. Para mí que si se alza una minoría, a las 24 horas son mayoría. Porque hay mucho cobarde y mucho vendido y mucho traidor y mucho, sobre todo, gente con deudas pendientes, con la plata, con la justicia, con los dineros mal habidos. Y sencillamente van a tratar de pactar. Porque eso de matarse para defender un estatus de plata mala vida propio de mafioso, bueno, tiene que ser un mafioso. Por ejemplo, yo creo que el Alzheimer es de los que pretenderá hacer matar mucha gente para que le defiendan su fortuna y su política y su estrategia hacia el terrorismo del Medio Oriente, del cual es socio prominente. Yo creo que Diosdado Cabello, para defender sus caletas de miles y miles de millones de bolívares, de centenares de millones de dólares, cuidado, sin miles de millones de dólares, y mucho oro en lingotes de oro monetario, Diosdado. Yo no te voy a decir que sabemos, te voy a dejar la duda. Dígame si sabemos dónde están tus caletas. Y tú las mudas y al día siguiente nos enteramos para dónde las mudaste. Y las del negrito Aristóbulo también, que le gusta guardar el oro. No le gustan las cuentas. Ellos tienen sus cuentas, algunos decenas o centenares de millones en la banca mundial. Pero ellos sobre todo atesoran en oro. Por eso les gusta tanto atesorar en piedras preciosas, en oro, en tren. Y grupo de civiles armados, doctor, ya es el todo por el todo. Eso es lo que viene. Pero no porque yo lo proponga, no porque yo lo diga, sino que cuando una clase dominante de ampones como es esta, de absolutamente ilegítimo, pretende mantenerse en el poder a punta de violaciones y de atropellos, lógico que surja un segmento social que propone aterrizar la política en como tiene que aterrizar. Hay que salir de esta gente de plomo. Y se están organizando. Ya hay gente organizada. Es la inercia de la historia, así es, amigo Cristian. La guerra no es solamente, no para no contemplarlo, la guerra no es solamente unos episodios desgraciados donde el ser humano saca lo peor de sí. La guerra es un factor de la política. A ver, este es el tema de hoy, porque obligatoriamente de esto va a tener que discutir el país por meses y por años. ¿Qué es la guerra? La guerra, dice Karl von Clausewitz, el más grande teórico militar de todos los tiempos. Hay unos que dicen Sun Tzu, pero Sun Tzu, el arte de la guerra de Sun Tzu, es un librito de recomendaciones por allá de hace 2 milenios y medio, de un chinito, bueno, que mira, se las ingenió para escribir como Nostradamus o como los de los horóscopos. Pero a mí, Adriana Asi tiene tanto valor como Sun Tzu. Ella dice cosas coherentes, muy bien dichas, y entonces parece que la vaina es así, pues. Sí, pero es que Sun Tzu no dijo lo que sí debió decir alguien que representaba, de hecho, la mentalidad de la ideología dominante en la potencia capitalista más agresiva que había en Europa, que era Alemania. Y von Clausewitz dijo, ya, me acaba de entrar una duda si era austríaco o era alemán. En todo caso era germánico, por el von. El von, V-O-N, von, es algo así como su señoría. ¿Bien? Karl von Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Se la grabaron la fórmula, porque es que es lo más absolutamente y físicamente tangible, material, corpóreamente perceptible como realidad inconmovible. La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué significa eso?
Bueno, que pueden hacer lo que les dé la gana, pero esto va a terminar en una confrontación armada. Y desde ese momento, no es que empiece una cosa distinta, sino que la política se expresaría por la boca de los fusiles, de los cañones, de las pistolas. Ya lo decía Mao Zedong. El poder está en la boca de los fusiles. Le pouvoir est au bout du fusil, dicho en francés, donde yo lo leí por primera vez. Todos los pensamientos de líderes políticos que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, bueno, se manejan en los términos de contemplar la cuestión armada como parte vital de, digamos, la evolución natural de los procesos. Ahí está el imbécil de Padrino. Bueno, ya va, es que no lo puedo llamar imbécil, chico, no vaya a ser que en estas combinaciones, Dios mío, hasta el propio Padrino diga algo que nos convenga y no conviene desacreditarlo tanto. Algunos van a decir, ¿de qué estás hablando exactamente? Bueno, es que yo no quisiera meterme con ninguno de los jefes militares. No vaya a ser que en estos enredos el Padrino termine siendo un aliado allí por lo menos por un día. Es que me lo han dicho, Franceschi, no te metas con todo, chico, que tú no dejas hueso sano. Bueno, en todo caso, el general en jefe, ¿cómo se llama? Padrino López, ha dicho algo que da ganas reír, pero no nos reamos. Vamos a una guerra popular prolongada, dice Padrino, creyéndose algo así como la cabeza, como Mao Zedong, de una gran revolución agraria campesina que se originaba en una horizontalidad de entre camaradas comunistas y la gran base campesina china que por centenares de millones, o 300 millones para la época, se insurreccionaban para liquidar el ejército imperial japonés y el ejército del nacionalismo burgués de Chiang Kai-shek. Y entonces Mao Zedong oponía la guerra, oponía la estrategia de la guerra popular prolongada. Querían la revolución china maoísta comunista. ¿Y por qué entonces el Padrino utiliza el mismo vocablo creyendo que leemos los periódicos solo ignorantes, que los puede impresionar con esa palabrota? Vamos a una guerra popular prolongada, y se me dijo, ya va. Ni es popular porque ustedes perdieron el favor del pueblo hace rato. Ustedes son una manga de ampones del gobierno, burócratas millonarios, sanguinarios, esbirros, de todo. Pudiera decirle muchas palabrotas para convencer a quien necesite de palabrotas, pero me da la impresión de que con estos términos ya es suficiente para designaros como una casta de privilegiados, de insolentemente privilegiados, que no merecerán nunca el apoyo popular. Guerra del pueblo prolongada, guerra popular prolongada, a vaina. Y es que tú aspiras, Padrino, que esa guerra tuya, donde tú representas al pueblo insurrecto, dure más de 48 horas. No jodas, chico. Pero es que además, imagínate lo que has inventado. Unas maniobras para repeler la agresión imperialista. Y no les ha dado vergüenza poner en ridículo a esos soldados tú equivocados ahí gastando unas balas inútilmente, echándole tiro a un cerro. Y plomo con ese cerro, de quien se suponía era una vanguardia que Estados Unidos. No, chico, te equivocaste de época, Dios mío. A ver, Padrino, déjame explicar. Una sola fragata de Estados Unidos, colocada a 40 o 50 kilómetros de la costa, puede borrarte del mapa todos los cuarteles de Venezuela en 20 minutos. ¿Oíste eso? En 20 minutos, el tiempo de alinear, digamos, de programar por computadora no sé cuántos misiles que carga una nave de esa y apuntártelos a las instalaciones militares. Se acabó tu guerra popular prolongada, porque lo que te queda es la cagazón, ¿cómo se llama esa vaina? Y el carreón prolongado de los asistentes, de los que estén vivos en esos cuarteles. No te metas con esos gringos, chicos. Si esa es una estupidez mayor de tu parte, andar boconeando con que tenemos poder para nada, chicos. Para nada. O sea, embuste tuyo. Y que guerra popular prolongada.
contra Estados Unidos. ¡Ay, que lo va a lamentar! Estados Unidos se te mete con nosotros, dice Maduro. Pero que hace pendejo, si tú antes de abrir la boca estás bombardeado. Hay un dron para ti que te va a llegar a la poseta. Entonces déjate de andar echando vaina a nombre de los venezolanos, chicos. Eso da vergüenza, chicos. Que nos tengan, chicos, por los ridículos del mundo entero. Un presidente y un jefe de la Fuerza Armada diciendo que se atreva a Estados Unidos a tocarnos un pelo. Pero piazo de bolsa. Te pueden agarrar el rabo como les dé la gana, chicos. Y no puedes hacer nada porque estás liquidado en media hora. Lo que pasa es que la política no aconseja a Estados Unidos andarte bombardeando ni nada por el estilo. Imagínate cómo será de contraproducente una tal guerra popular prolongada que según Padrino haría frente a la invasión. No van a invadir un carajo, chicos. Estados Unidos no va a alterar los datos estratégicos de su potencial exorbitante en materia militar, arriesgándose al descrédito político interno y además a la eventualidad absolutamente descartada de que usted preparen 2.000 o 3.000 tipos allí y entre los 3.000 o 4.000 armados que logren entonces y que salía a pelear con los gringos, chicos, logren matar unos 20 o 30 gringos, entonces que le cuestan políticamente al gobierno americano de que tenga que explicarse en televisión por qué carajo vino a invadir esta vaina. Es que no les conviene invadir tampoco. Panamá. Esa es otra historia, mi amigo. Panamá es una nación construida por los Estados Unidos. ¿Ustedes no se habían enterado de eso? En 1902-1904 a Colombia se le quitó toda la extensión del Golfo del Darién ahí, de la tierra del Chocó allí, de la jungla esta del Darién. Eso se prolongaba hacia el istmo centroamericano y llegaba hasta ahí, hasta Chiriquí, hasta Costa Rica. Eso que era colombiano, que por cierto fue el territorio donde se realizó el Congreso Anfictiónico, creo que en 1823 de Bolívar. Panamá era, el Congreso de Panamá se hizo en Panamá porque era territorio de la Gran Colombia, chicos. Esa vaina quedaba liberada por Bolívar desde la batalla de Boyacá en 1817, 18. No, 19, la batalla de Boyacá. Muy bien. Entonces, allí, donde hubo ya 1 o 2 fracasos en la construcción de un gran canal, que fue inicialmente una empresa francesa, terminó siendo una empresa americana la construcción del canal de Panamá. Y se hizo el canal de Panamá con una franja perteneciente que se la reservó a Estados Unidos, una franja de territorio norteamericano. Tan norteamericano como un barrio de Nueva York. Esa era la zona del canal de Panamá. Entonces, a perpetuidad, eso era norteamericano y le agregaron unas zonas allí, entonces, alquiladas por un siglo. Bueno, se iba a cumplir el siglo y el agite del nacionalismo militar de Torrijos logra, después de la guerra de Vietnam y como consecuencia de una especie de espíritu gallina del que se imbuyó, no se puede decir, del que fue imbuido, pues. El gobierno Carter, empezó Carter a temblar porque era un cagón completo y entonces, chicos, no, hay que pactar con esta gente. Entonces pactaron que le devolvían el canal de Panamá al final de la concesión del canal de Panamá. Y entonces firmó. Tuvieron los yanquis tratando de ahí de echar para atrás eso, pero no, ya estaba firmado y resolvieron aceptar que el canal se le devolvía a Panamá. ¿Y qué más? Bueno, que el loco Noriega montó desde esa Panamá nada más y nada menos que un enorme tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Se convirtió en una dictadura narcotraficante, un narcoestado en Panamá. Es decir, es exactamente lo mismo que ha hecho el Alzheimer, Maduro, Diosdado, Siria y Padrino, con la complicidad de Padrino, porque Padrino no puede decir, yo eso no sé nada. No. Tú diriges la Fuerza Armada que tiene muchos oficiales comprometidos con el narcotráfico. Y en particular, tu amigo Reverol, ministro del Interior.
Es decir, ese gobierno que es un narcogobierno, de un narcoestado, donde participan los narcosoles y los generales que Padrino, digamos, respeta como parte de las jerarquías pasadas o presentes, ese estado es un niño de pecho, el tal Noriega, comparado con el daño que ha ocasionado este narcogobierno a la política antidroga de los Estados Unidos. Además, es droga de la FARC, del primer, ¿cómo se llama?, cartel narcotraficante del mundo. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? Bueno, que Estados Unidos resolvió invadir esa vaina. Invadió, se llevó ¿cómo se llama?, al Noriega, le zampó 20 o 30 años. Yo no sé ya ni dónde andan, porque Francia lo pedía después para que se lo pasaran a Francia. Yo ni sé dónde está, no sé si murió incluso, se le olvidó a uno, el norieguita este flaco, y con su número aquí pegado en el pecho. Bueno, así va a estar Diosdado Cabello, el Alzheimer, Maduro y la Silla, con su número aquí, ¿entiendes? Porque tienen que pagar prisión. Pero ¿por qué no? Que no es constitucional. Bueno, haremos constitucional. No, que no es retroactiva la pena. Pues será retroactiva la pena. Pero ustedes se van a podrir en cárceles norteamericanas porque ellas son las víctimas. Los americanos son las víctimas de vuestra acción delincuente de alto calibre. Narcotráfico. Ah, que no puede el gobierno venezolano entregarlo. Bueno, mi amigo, hay muchas iniciativas. No lo digo yo porque lo estoy proponiendo, pero yo sé de gente que los agarra y se los lleva a los yanquis. Es decir, no se salva. Entonces, dejen de inventar que Estados Unidos va a invadir como Panamá. No, pudo invadir Panamá porque era una situación excepcional. Había un territorio norteamericano. La gran invasión fue lo de los paracaidistas, un poco para pantallar un poco con el hecho de que llegaron los americanos. Pero en realidad lo que hicieron los norteamericanos fue pasar una cerca odrica. Le decían a la cerca metálica, pues, ¿no? Ellos abrieron la puerta y salieron por ahí, por la puerta de la zona del canal, bajo dirección americana, bajo territorialidad americana. Ellos pasaron la cerca y estaban en el territorio de Noriega y lo empainaron. Bueno, en Venezuela eso no es así. No hay ninguna zona norteamericana. Tendrían que invadir, tendrían que agarrar una península, una cabeza de playa. Es un poco más complicado. No, lo acostumbrado, entonces para refrescar la memoria a los que no se acuerdan cómo estas cosas, lo que Reagan inventó, ¿bien?, fue la contra. ¿Qué es la contra? Un ejército armado de venezolanos, en este caso, como allá fueron los nicaragüenses, a los que financia el gobierno norteamericano. No, es que no pueden porque la legislación norteamericana lo prohibía. Y entonces hubo hasta una vaina de tráfico allí con el coronel North. El coronel North, y a cambio de armas, con un tráfico ahí con Irán. Eso llamó el escándalo Irán-Contra. Resultado, la Contra sí fue ayudada por fondos provenientes de Estados Unidos o de amigos de Estados Unidos. La Contra. Y empezaron a echar tiros. Aquella vaina en el cuarto o quinto año, y los norteamericanos hicieron de Honduras un territorio de bases norteamericanas poderosísimas, entre otras cosas para presionar a que Nicaragua o contenía la revolución, digamos, los fascinerosos sandinistas al interior de su frontera, o se entenderían como una guerra en gran escala desde Honduras. Pero esas son otras presiones. Ahí andaba un lío Estados Unidos ahorita con Turquía, presionando desde el norte. Hubo otra manera de actuar en, ¿cómo se llama?, ahí en Benghazi, en Libia. Hay una estrategia, digamos, seguramente que no llegaría como llegó bajo Bush padre y Bush hijo, a dos grandes guerras en Irak. Igual no sirvió de mucho eso. Yo no estoy diciendo que apenas intervengan los norteamericanos, todo está listo y aquí no pasa nada, no. La intervención de Estados Unidos en el tema venezolano
Yo les diría que la mejor garantía que tienen los chavistas es que los norteamericanos pudieran influir o meterse en esta vaina. Porque habrían leyes de guerra y habría las Naciones Unidas y terminan los cascos azules respetándole un pedazo allí del poder para los chavistas. Otra cosa distinta es lo que yo creo que va a pasar. Que de ustedes no queda ni uno sin entregarse y van a correr para una zona, digamos, que les pueda proteger la vida, porque la ira de los venezolanos va a ser tal, está siendo de tal calibre, que es muy difícil seguir siendo gobierno el 24 de enero de 1958. Si ustedes, chavistas, esbirros, chavistas carceleros, chavistas superladrones, chavistas abusadores, si ustedes ven que cae Maduro, carajo, piérdanse, porque la gente los va a buscar y están practicando. ¿Sabes qué están practicando? ¿Usted no han visto cómo agarran un malandro de golpe? Ahí hay uno que da, Dios mío, medio escalofrío esa vaina. Pobre loco ahí, un ladrón, a lo mejor era el primer robo que hacía. Y pum, pum, le caen a patadas. 50 kilos, chico, y le estripa la cabeza. En Valencia, hace 5 días, mi amigo. ¿Ustedes creen que eso entonces es de otro país? No, chico. Eso le va a suceder a la mayoría de estos gerifaltes, de estos intocables chavistas, que serán vendidos por sus propios escoltas, que dan el pitazo. Salvo que pongan, cada uno tiene una mamá. Bueno, a menos que pongan 10, 15 mamás de ellos a cuidarlo, todo lo que no sea la mamá de ellos cuidándolo, los va a vender. Porque esa es la lógica de quien a hierro mata, hierro mueve, chicos. Ningún guardaespaldas, llegado el momento en que la vaina se puso demasiado chiquitica, los va a ayudar a ustedes. Los va a vender, chicos. Van a delatar dónde están. Y va a sobrar quien quiera ir a zumbarle el tronco en la cabeza, chicos. Yo no estoy en campaña de psicoterror. Pero yo lo que le estoy diciendo es que los daños que ustedes han hecho son de tal calibre que no esperen, chicos, que van a morir a sombrerazos. Así es, ese día se acerca, dice Agente Fantasma. Yo no me puse de acuerdo con Fantasma número 1. No me puse de acuerdo. Y dígame si ofrece recompensa. Hey, Saturno, sí hay recompensa. De una vez te lo digo. Si hay recompensa, el que le ponga Diosdado a ti, hay recompensa. El que le ponga el Alzheimer, que le ponga... Son como 300, 400 por lo que hay recompensa. ¿Ustedes creen que esa papaya de un país lleno de corruptos y lleno de mafias, donde la cabeza de los mafiosos permite ganar plata, usted que esa papaya no la agarra más de uno que tiene los medios armados para hacerlo? Claro que lo van a hacer. Felizmente o infelizmente para otros, hay personas que como yo somos políticos y vemos no la venganza personal en el estricto sentido de cómo se arregla un problema, sino que vemos, por ejemplo, lo de Gaddafi y Mussolini, que efectivamente murieron linchados. Uno ve eso como hechos políticos, episodios políticos. A nosotros nos interesa el proceso como tal, el final del proceso, la manera como se va armando el entretejido histórico de la cadena de acontecimientos que permite visualizar que efectivamente esto no termina bien para la jerarca chavista. Es que no puede terminar bien. Habrá mercenarios buscando la recompensa. Mire, mi amigo, cómo envidio yo mi propia vida después que caiga el chavismo. Aunque hayamos pasado la roncha pareja en este exilio, ¿ya? Donde hay que tener un saco de real para sobrevivir, no tenemos ni siquiera, chicos, digamos, ni para llenar el bolsillo chiquito ese que tenía uno en los pantalones antes de sencillo. No, chicos, lo difícil va a ser seguir viviendo en Venezuela con el historial de todos estos bicharracos. Eso sí es complicado. No les arriendo la ganancia. Es una vida de azaro completo, de angustia, de pesadilla, de ¿cómo se llama? Esa vaina que llaman ataques de pánico. Esa vaina les va a pegar 3, 4 veces diarias. Van a tomar ansiolíticos, uno detrás de otro, ¿sí?
¿Bien? Los infartados, no hay paz, no hay paz posible para esos espíritus atormentados. Ustedes no vieron esa película que se llama Ghost, donde aquella que era la esposa primero de Bruce Willis y después se casó con un chamo y el chamo la abandonó ahora. ¿Cómo se llama esa mujer? Una mujer bonita. ¿Qué dice en Wikipedia ahí? La actriz ¿cómo se llama? Y se murió el tipo, el actor fundamental, Demi Moore. Fíjate cómo es eficiente aquí. Demi Moore. ¿Y cómo se llamaba? Ella fue la mujer de Bruce Willis, el que tuvo una hija. Se parece a la mamá. Ajá. Pero después se casó con un chamo. A ver, ¿quién más dice algo? Bueno, Demi Moore en la película. Aston Scotter es el actual esposo, Christian. Ajá. Pero en la película, el que lo mata, su amigo, lo manda a matar su amigo, es un actor de primera. Y el tema de esa película se hizo famosísimo, el tema musical. Y bien, lo que le pasa a Lampón, Patrick Swayze, algo así. Exactamente. Patrick Swayze. Exacto, para escuchar. Bueno, bye. Bien, este Patrick que lo mata el tipo que lo mata, el actor material, porque el autor intelectual era el amigo de él, por la cuestión de la plata, etcétera. Bueno, ese bicharraco, La sombra de un amor, se llama exacto. El tipo ese que la mata, uno que por supuesto lo pusieron con cara de mexicano malandro, ¿no? Ese viene, así como a Patrick Swayze se lo llevan Los Ángeles y una música celestial cuando por fin se va en medio de una rochela de amor y de espiritualidad absoluta y exquisita, al bicharraco que lo mató, lo agarran y lo devoran una sombra, allí en una pesadilla horrenda, que se lo llevan, arrastra por ahí para allá. Se iba para el infierno, seguro. Bueno, mis amigos, ese sueño, esa pesadilla de los bichos esos negros, ¿cómo se llama? De esa especie de... Eran unas sábanas con ojos negras. Sábanas negras con ojos. Y que se robaban el bicho y lo arrastraban pues para allá. La muerte, las sombras, exacto. Simulando sombras. Entonces, ¿cuántos chavistos de estos esbirros de 7 suelas, vainas, zamuros estos gangrenados que hay en el gobierno, de custodio de las cárceles, de represores, esos que le han metido estudiantes inermes en la calle, tirados al pavimento? Las sombras esas con las que sueñan, ¿sabes? Y es que son esas sombras. Yo no creo mucho en estas visiones del más allá, pero, Dios mío, dice que le queda corto, le dice Jorge, que le queda corto ese infierno, estos malandros. No, porque si, ya va, me digo, si es el mundo de las sombras eterno, no hay peor desgracia que caer en esas sombras eternas. Bueno, no creo en brujas, pero que vuelan. Bien, Cristian. Entonces, la nueva situación es que la psiquis normal del chavista promedio es la de fugarse, irse, quedarse callado, pasarse para la oposición y ser chavista más o menos medio. El alto chavista más vivo ya agarró los reales y se fugó y sacó la familia, porque ellos creen que ya tienen todo arreglado. Bueno, pues hay un problema, andarán con un saco de dólares en el hombro, porque lo que esté en los bancos del mundo, eso dejó huella. Y si es una gran fortuna, pues una gran fortuna será buscada. Y se le pagará a quienes detecten esa fortuna para buscar por todos los medios posibles dejarlos limpios. Porque al chavista malandro rico que estafó a los venezolanos, la peor vaina que le puede pasar, no sé si no es la cárcel, sino que lo dejen limpio de aguaymaro. Y eso nos vamos a dedicar lo que nos quede de vida a buscar a esos autores materiales del secuestro o la sustracción de fortuna de los dineros públicos de los venezolanos para hacerles la vida imposible hasta que no devuelvan el último medio, el último bolívar. Y los que se quedan en Venezuela, eso tiene los ganchos puestos.
desde el inicio. Eso, además de limpio, van a quedar presos. Los de afuera a lo mejor se salvan, los que puedan quedarse con real y libre. Bueno, pues esos serán, no sé, agentes de otro gobierno, porque seguro demandas judiciales. O sea, por lo menos se les deja limpio declarando que el Estado venezolano escoge, qué sé yo, 100 bufetes de abogados que nos representen con el propósito de que las costas judiciales pertenecen, o sea, los que tienen que pagar esos abogados son los detenidos, los enjuiciables, los denunciados. O sea, ellos tendrán que pagar esos abogados y esa deliciosa oportunidad para los bufetes de abogados de hacerse rico a costilla de estos pendejos, el gobierno venezolano no le va a costar nada, porque el trato con muchos de esos bufetes es recupera esa plata y le podemos dar 10, 20, 30, hasta 50%. Pero déjelo limpio, carajo. Ahí te van a tener un juez, un fiscal, perdón, detrás de ustedes, toda la vida. Y demandas y otra demanda, porque este es el país de las demandas. Hacer ley de extradición que permite efectivamente, o sea, lo que les queda de vida no permitiremos que disfruten vuestra fortuna mala vida, hija de la estafa a los bienes venezolanos. La Chávez vive en Nueva York como una reina. ¿Qué pasará con ella? Bueno, que estará presa en algún momento. Caerá presa y la dejaremos limpia. No se vale, ay, la pobre muchacha, ella lo que hizo fue disfrutar lo que le dejó su papá. Ahí está uno preguntando de cómo saca este tema de este tema. ¿Qué pasó con Baduel? Baduel está preso en el cuartel, ¿cómo se llama? Ya de Ramo Verde. ¿Qué pasa con él? Bueno, que está en el cuartel de Ramo Verde, preso. Pero va a dirigir algo. Él no dirigía nada. Si va a dirigir algo, lo iba a dirigir o desde la casa o desde Ramo Verde. ¿Pero qué es lo que va a dirigir? No sé. O sea, usted quiere que yo me ponga en plan de intentar una vaina que delate a Baduel como responsable de algo, para usted disfrutar allí. ¿Saldrá Leopoldo? No, no sale Leopoldo. Si usted le cree a los chavistas, tienen que saber que todo el que cae en Ramo Verde no sale, sino cuando ellos les dé la gana. ¿Ay, cuándo puede ser eso? Eso puede ser en un mes o 2 meses. O en una semana, o en 8 meses, o en 6 meses. Nadie sabe. Cristian dice que hay que dejar a Pedro Carreño haciendo cola para buscar INAPAM. Bueno, o sea, puede ser un excelente castigo. Todos los días en una cola, a pleno sol, llueve, eterno lampaguea, y está la cola chavista. Claro, con una ley de fuga. El que se salga de la cola se le zumba un tiro. Bien, mis amigos. Yo les decía que el tema fundamental, si algo valía la pena de hacer, no abstracción, sino de elevar el debate a las leyes generales de la política, era contemplar esto de la guerra como un añadido lógico, pero no es añadido, es parte sustancial del proceso histórico. El proceso histórico que conforma las naciones, que conforma los imperios, que hace la historia humana sobre este planeta Tierra, la sucesión de imperios y la sucesión de dominios, de territorios por parte de estados que defienden al interior de su frontera determinada población o etnia o grupo de etnias. Esos estados, en oposición a otros estados, es lo que ha determinado la historia humana. Al hacerse fuerte esos territorios representados por un Estado que los defiende, con su capa cortical, que es el ejército, la policía y su diplomacia, esos territorios, esos estados, se han hecho la guerra desde el inicio de los tiempos y seguirán haciéndosela. Hay alguna gente que ya fabricó hace un par de décadas el fin de la historia, ya no habrá guerra. No, sí, ahora es que vienen guerras. No vienen más guerras porque son guerras que corren el peligro de hacerse nucleares y por lo tanto guerra de exterminio. El señor Trump, por ejemplo, no puede andar queriendo lanzar bombas atómicas por ahí porque le lanzan a su vez a los Estados Unidos las correspondientes bombas de allá para acá.
Pero de que habrá guerra, habrá guerra. No, pero eso es para algunas zonas. Yo no sé para qué zona será. Pero en Europa, que se suponía, ¿cómo se llama?, libre de todos los conflictos, ya hubo una guerra en la antigua Yugoslavia. Pregúntenle a los yugoslavos si hay o no hay guerra. Y hay una en puerta en Ucrania, con Rusia. Ah, que no será una guerra total, que será una guerra civil. Bueno, pues ya hubo varias en la frontera sur soviética. Hubo guerras por Osetia, hubo guerras por Azerbaiyán, hubo guerras por Georgia, hay guerras por Ucrania, por la península de Crimea, hubo guerra por Chechenia. ¡Hey! La Unión Soviética no ha parado de pelear a plomo limpio con una decena de naciones de su frontera. Había estado de alerta hace 3-4 días por un movimiento de tanques de la OTAN hacia un pueblo polaco. ¿Cómo es esta vaina? ¿Qué pasa aquí? Ahí piden explicaciones. ¿Y quién le dice a ustedes que la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea o las amenazas de sanciones de Grecia que terminó en que, bueno, se quedaron quietos los griegos, o que ¿cómo se llama?, España, que sigue viviendo del crédito y del crédito, eso no termina en una explosión de la economía europea y que se reinicie otra vez la discusión sobre si se va a la guerra o no se va a la guerra por algún pedazo de Europa? Europa es una jungla, Europa es una biocenosis, como la definiera ese gran filósofo español. ¿Qué es una biocenosis? Bueno, unas especies conviviendo en un territorio que se depredan unas a otras para poder vivir. Alemania necesita tragarse a toda Europa para que le sirva mediante el euro a su gran banca succionadora de, digamos, de grandes, ¿cómo se llama?, succionadora de grandes masas de ingresos de plusvalía europea. ¿Y qué hace entonces, qué hace Alemania con esa necesidad de imponer su dominio en Europa? ¿Se va a quedar quieta? 3 guerras van, 1871. Hey, guerras de la época moderna, hay otras anteriores, porque esos germánicos estuvieron en no sé cuántas guerras, en el siglo XII, XIII, XV, XVIII. Yo estoy hablando de la guerra del siglo XIX para acá. En 871, la guerra franco-prusiana. En 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1939-40, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Habrán más guerras ocasionadas por Alemania? No sé. Pueden haberlas. Ah, es que ellos no van a estar, pero sí van a haber otros. Bueno, pregúntenle a los libios si no hay más guerra. Libia era un estado más o menos coherente bajo la bota militar del bicharraco Gaddafi, y ha desaparecido el estado libio. Le zumbaron no sé cuántos misiles y armaron no sé cuántos rebeldes y echaron no sé cuántos tiros. Y el tal Gaddafi, el todopoderoso Gaddafi, terminó con una estaca clavada en el ano, chico, por una turba de locos allí que lo agarró y lo malmató bien feo ese pobre loco. Carajo, proporcional a toda la maldad que había ocasionado. Pero el Estado libio desapareció también. Hay una guerra de fracciones. Y lo que querían evitar, que era ¿cómo se llama?, que se escapara ese país del control europeo, lo que han logrado es un bochinche impresionante, porque el petróleo libio, que lo quería Alemania y lo quería Francia y lo quería Italia, ahora está en manos del ISIS. El ISIS es el que controla el petróleo libio. El caos sirio, ¿qué creen ustedes? ¿Quién financia Siria? ¿Quién financia los bandos de Siria? ¿Quién financia el armamento turco? ¿O quién financia el armamento de Arabia Saudita masivo, gigantesco? Es el tercer presupuesto militar, no, el cuarto gasto militar del mundo. Estados Unidos, China, Rusia, y cuarto es el presupuesto, ¿cómo se llama?, el presupuesto de Arabia Saudita. ¿Y para qué? Porque se preparan un lío. No se han metido con Israel porque Israel puede borrarlos del mapa. ¿Y por qué Israel no se animaría a borrarlos del mapa con una bomba nuclear? Bueno, porque a su vez le suman bombas nucleares a ellos, los aliados de Arabia Saudita.
Aquí está Pitipán diciendo, son unos sucios, Arabia Saudita. Bueno, yo no sé si serán sucios, deben bañarse, Pitipán, pero Arabia Saudita es una creación del imperio inglés y del imperio norteamericano. No se olvide que en el nombre mismo de esa nación, Arabia Saudita, viene de la familia Saud. Ese país es propiedad de una familia, de no sé cuántos príncipes que tienen sus ancestros en los dueños de esa tierra, de ese ejército gigantesco, de ese desierto gigantesco de donde había solo beduinos. Es un país escasamente poblado, pero allí están los lugares santos de Medina y la Meca, y desde allí se empezó una tradición que se llama los califatos, que quiere decir el continuador, el guía continuador. El primer califa fue Mahoma mismo, el fundador del Islam, y después hubo muchos califatos. El califato de Bagdad, el califato de la familia de los Omeya, la familia ¿cómo se llamaba? Los fatimíes, hubo el gran imperio otomano de los turcos entre el siglo XII y el siglo XX. ¡Hey! No es para menos, ¿eh? 8 siglos duró el imperio islámico de otomano, es decir, basado allí en Constantinopla. Ellos echaron en el siglo XV lo que era un pequeño imperio en Anatolia, el sur de Turquía, se transformaron en el imperio otomano desde la toma de Estambul, pues de Constantinopla, que liquidaba el imperio romano de Oriente. Porque el occidente se había liquidado en el siglo V, perdón. Ese imperio otomano venía desde Tartaria, Mongolia, por allá al sur del Cáucaso, hasta Marruecos y Argelia, todo el Medio Oriente, todo el norte de África, y los Balcanes incluidos. ¿Por qué creen ustedes que la mitad de los yugoslavos habían, islamistas? Porque eso fue territorio islámico, territorio de Sulemán el Magnífico y de Mehmed, su papá y sus hijos y herederos, hasta 1923. ¿Escucharon la fecha? 1923, que se terminó el Imperio Otomano porque hubo un golpe de estado de los jóvenes oficiales turcos dirigidos por Atatürk, y ellos declararon que en lo adelante serían una república laica, que abandonaban toda profesión, toda fidelidad al Islam como guía del Estado, que la cuestión religiosa era una cuestión privada y que ellos no seguían como Turquía moderna detrás de la onda de los califatos. Pero los califatos, hay otra vez la manía de querer poner los califas. En Afganistán había un tal califa Omar que pretendió seguir la vaina. Fracasaron, los yanquis lo sacaron a plomo. Entonces vino después, está ahorita el califa de ISIS. Ellos son el futuro califato. Ellos creen que pueden dominar el mundo y echarle plomo a los infieles. O sea, los cristianos que andan por allí creyendo en una vaina que no sea lo de Mahoma y lo del Islam, bueno, son infieles y merecen la muerte. Eso es lo que dice el Corán. Eso es lo que dice el Corán. Y estos días, por cierto, dije el disparate de la Torah. La Torah es el libro sagrado de los judíos. ¿Bien? A veces es una memoria un poco accidentada. Se me cruzó un libro con el otro. Corrijo entonces, por si acaso alguien me quiere sacar en cara de que yo dije una tontería como que el Torah tuviera algo que ver con los musulmanes. Pero sí hay algo que tiene que ver. Los musulmanes son una secta de origen cristiano. ¿Sabían eso? Y antes de los cristianos, todos teníamos en el Viejo Testamento, en la Biblia, el libro, la religión del libro era la Biblia. Los cristianos católicos le agregaron, entonces los cristianos en general, le agregaron los evangelios, el Nuevo Testamento. Y los islamistas, que venían de una secta cristiana, creo llamar los nestorianos, bueno, ellos le agregaron lo de el Corán, que no es un libro,
porque no lo escribió tampoco el señor, ¿cómo se llama? Mohammed. No lo escribió, porque él era analfabeta. Pero al siglo siguiente, es decir, hacia finales del siglo VII, entonces empezaron a aparecer las suras, creo que se llaman. Es decir, son de la tradición oral, porque eran recitaciones, recitados, ¿eh? De lo que había dicho Mahoma o lo que dijeron sus familiares cercanos. Mahoma solo expresaba verbalmente lo que quedó después como ley en un libro llamado el Corán. Pero el Corán a su vez tiene 4 o 5 versiones distintas. Hay un lío ahí. La horita. Ahí hay alguien que tiene un lío en la, ¿cómo se llama? En las discusiones estas que se arman aquí. Pero es que no, a mí no me, yo creo que hay que bloquear a algunos allí, ¿eh? Laurita está despachada por vulgar. Bien, amigos, entonces, en esta historia de las suras, es decir, de las vertientes escritas de las ideas originales de Mahoma, bueno, están escritas algunas cosas que Mahoma las pensaba distinto o ellos las radicalizaron. Pues bien, lo que nos interesa determinar es que en todas esas culturas ya hay una diferencia sustancial con respecto al califato. El califato es la figura depurada ahora, en el día de hoy, que supone que el califa continúa a Mahoma y lo continúa con armas y lo continúa con guerras, lo continúa con la fusión del Estado con la religión, con las costumbres. Por eso, ese es un solo paquete que se vende en una sola mercancía: costumbres, Estado, ejército, estrategia de guerra y religión. Todo eso va junto. Y eso es el islamismo. Bueno, el islamismo tiene las patas cortas, así tenga 1.500 millones de habitantes del mundo fieles a esa tradición religiosa, porque sencillamente, bueno, hay las creencias de los otros que no van a dejarse aplastar. Pero cuando nosotros tenemos la bendita mala suerte de que alguien que bautizaron el califa de Aragua y que tiene de califa lo que yo tengo de Einstein, bueno, ese señor, el Alzheimer es un bicharraco buscapleito de la secta musulmana esta que hace la guerra de guerrillas del Hezbollah contra Israel y que apoya a Siria. Yo no voy a volver a explicarle este lío para no estorbar, digamos, la visión de conjunto, pero es un hecho que se nos ha querido meter desde Chávez, Maduro y ahora con este bicharraco de Alzheimer en ese lío del Medio Oriente, y nosotros no queremos saber nada, pero nada, de esta historia del Medio Oriente y sus pleitos sectarios. Lo que quería así decirles es que en ese Medio Oriente se ha sucedido ininterrumpidamente el escenario de guerra de Europa que por intermedio de los países árabes provocan esos desastres humanitarios como el de Siria. Porque que yo sepa, todas las armas que utiliza Siria o las armas que utiliza el ISIS o las armas de los libios, todas esas armas son europeas, chicos. Y hay un tráfico impresionante de los señores de la guerra, de los fabricantes de guerra. Les tengo una muy mala noticia, mis compatriotas. Esos traficantes de armas vendrán a Venezuela a tratar de venderle armas a quien sea para que le caiga tiros a otros. Felizmente nosotros no somos un país de sectas fanatizadas. Yo me imagino que encontraremos la manera de impedir que los traficantes de armas se hagan de bandos específicos en una guerra interminable en el suelo venezolano.
Me imagino que la posición estratégica de Venezuela al norte del Mar Caribe, al sur, perdón, del Mar Caribe, al norte del hemisferio sur del continente, que se supone los norteamericanos tienen intereses sobrados a que se mantenga como una zona bajo su influencia militar, sobre todo porque tienen la cuarta flota norteamericana, que uno de sus barcos tiene 10 veces más potencia que todo el ejército venezolano. De allí mi burla a esa estupidez de Padrino de suponernos en una guerra popular prolongada y contra una hipotética y además inviable, invasión norteamericana. Pero lo que sí le puedo decir a Padrino es que su dron sí se lo pueden mandar. Le pueden mandar su dron. Eso es posible, no sé. Porque lo único que sé es que cuando no hay elecciones, no hay criterios democráticos, hay una burla a todos los derechos de una constitución, se acabó todo llamamiento a la paz. ¿Usted cree que la Iglesia Católica es una iglesia belicosa? ¿Que es una iglesia que quiere un pleito armado? ¿Y qué creen ustedes que es lo que ha dicho la Iglesia últimamente? El de la Católica dijo que necesitamos un Wolfgang Larrazábal 2. Es decir, una junta civil militar. Eso fue lo que dijo el cura rector de la Católica. Y ahora la conferencia episcopal, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y qué dijo el obispo de Barquisimeto en la Divina Pastora? ¿Usted sabe lo que ocurrió en la Divina Pastora? Ugalde, sí, es el padre de la Católica. ¿Usted sabe lo que ocurrió en la Divina Pastora? Los que no lo sepan, le echo el cuento. Un jalabola, porque no tiene otro término, un militar, jalabola de Maduro, dice, y reciban el saludo del presidente de todos los venezolanos, Nicolás Maduro. Carajos, de vaina no lo lincharon. Lo bajaron pitándolo y pitándolo y pitándolo y pitándolo, y la consigna se va a caer y va a caer y se va, que se vaya, que se vaya. Bueno, ¿tú qué vas a hacer, el imbécil ese? Porque era la oportunidad de lucirse mencionando a Maduro, a 4 millones de creyentes que estaban allí por su divina pastora y que les molesta, les irrita que vengan un come mierda a hablarle de Maduro, metiéndose allí en esa festividad religiosa. Lo que hay, esta gente perdió la chaveta, chicos. Ya no saben dónde hablar, dónde decir las cosas. Bueno, esto de la guerra como elemento sustancial de la solución de todas las contradicciones entre estados, entre imperios, es una ley del desarrollo histórico. La guerra, yo no voy a decir que me gusta, pero la guerra ha sido históricamente una necesidad. Como el aire, como el oxígeno, como el agua para los humanos, la guerra es parte del decorado de la civilización o incivilización humana. Yo lo lamento por los idealistas, que estas cosas les pueden molestar o que sencillamente tienen la sensibilidad elemental como cualquiera de nosotros para llegar a la conclusión, pero qué maldición de la humanidad, Dios mío, tener que dirimir siempre con muerte las cosas. Bueno, pero es que es así, los humanos, desde se cayeron hachazos. Ustedes no vieron una película, no, este ya se me cayó la cédula. Los que llegaron a ver la película 2001, Odisea del Espacio. ¿Ustedes saben dónde empieza la película 2001, Odisea del Espacio? Empieza con un hueso grande que encuentra un humanoide y que echaba saltos, así como un simio, y que entonces vienen otros simios y él le da con un huesazo, un fémur, se ve que era, con un huesazo, un femorazo en la cabeza al otro, ¿no? ¿Bien? Y bueno, desde ese golpe inicial de arma arrojadiza contra el otro, la película arranca allí con la noticia esa de ¿cómo se llama? Con la música de Así hablaba Zaratustra, una belleza impresionante de música, y bueno,
Entonces el hueso se lanza y entonces da vuelta y vuelta y vuelta aquello y cae en el 2000, en el 2001. Y esa es la teoría, la teoría no, la fantasía del monolito, donde surgiría un nuevo planeta el satélite, desde el planeta, del satélite natural Europa, la luna Europa de Júpiter. Y entonces, bueno, ahí viene la película esa, que es una belleza y es una cosa, que es una película de Kubrick, un primer intento de explicación de todas esas leyes de la relatividad del tiempo, el viaje en el espacio-tiempo, todas esas cosas y lo adelantado de la computadora GAL. Esta cosa, bueno, es una fantasía, pero mire, sí, es una fantasía, pero pinta unas realidades que no se las plantea la gente común. Bueno, no se pierda, Roja, yo también me perdí hace rato. No estoy perdido, estoy tratando de centrar que desde el inicio de la humanidad, el huesazo que le mete el semisimio al otro en la primera guerra de tribus semi-animales, hasta hoy, hasta los sofisticados drones, o las guerras electrónicas, o las armas de partícula, que son las que se supone desde el espacio exterior combatirían para impedir el acceso al espacio exterior de toda arma satelizada. Bueno, mis amigos, no ha parado la guerra como expediente último de todos los humanos, de todas las civilizaciones, de todos los estados. Como un accidente particular, transitorio, localizado en Venezuela, estamos en este episodio de la lucha política donde estos infames rojos pretenden mezclarnos al gran tema de la lucha del islamismo en el Medio Oriente en pleno estado de guerra contra Israel, con terrorismo de Estado contra Israel. Y entonces por eso es que yo he propuesto, si algún saldo ha de tener en la primera etapa la liquidación de esta clase política en Venezuela, es escoger nuestros aliados futuros. Y nuestros aliados futuros, de una vez se lo digo, deberían ser el gobierno de Estados Unidos, que es la primera potencia capitalista del mundo y lo seguirá siendo en lo que resta de siglo, sin mezclarnos con el lío con China, que es el gran comprador capitalista que necesitará de muchas de nuestras materias primas, y hay que tener buenas relaciones con ellos, pero que además necesitamos una potencia clave que nos aclare ante el mundo la ubicación ideológica del nuevo Estado venezolano. Es en la defensa incondicional de Israel. Porque si estos bicharracos nos metieron en el bando equivocado en el Medio Oriente detrás del islamismo, nosotros queremos estar del lado de Israel, pero no porque seamos entonces hebreos o prohebreos, sino porque ese es el país de Occidente en el Medio Oriente. Y hay otros estados con los que seguiremos teniendo, estados árabes, con los que seguiremos teniendo excelentes relaciones. Por ejemplo, Egipto es el único estado árabe que tiene unos acuerdos con Israel que permite la colaboración de Egipto, principal y más poblada nación árabe, con Israel, al que impide por todos los medios sea agredido Israel por el islamismo del Hamas, de los de la Franja de Gaza. Porque Egipto está comprometido a resguardar a Israel contra el terrorismo de estos radicales, de los palestinos, eso de la Franja de Gaza, del grupo Hamas. Entonces, mis amigos, nosotros no somos neutrales. No somos neutrales. Nosotros somos parte de Occidente. Occidente irá a muchas guerras. Nosotros lo que queremos es que no nos toque una. Que no nos tomen por conejillo de indias. Que no nos tomen los chavistas como parte de un conflicto ideológico mundial. No, ese disparate se le ocurrió a Chávez y felizmente se murió esa vaina que ya no podrá meternos en uno de esos grandes ríos. Pero sobre todo nos metió cuando estaba en total y absoluta e irremediable decadencia el llamado bloque socialista, que ya estaba en extinción.
y lo único que quedaba es esa parranda de vagos y maleantes allí de la burocracia cubana, bueno, que salieron a buscar un chulo, un pendejo que le financiara su ruinosa economía, y este pendejo de Chávez salió con estos, los hijos de Chávez, a financiar a estos vagos del Partido Comunista su economía absolutamente inviable. Pero de ahí a que puedan meternos en no sé qué guerra o a meternos en no sé qué lío en el Medio Oriente. No, chicos, eso no es así. No es así. No será así si lo han imaginado que demos pasos adicionales en esta truculencia de mezclar a Venezuela con un conflicto, etcétera. Porque apenas salgamos de estos bicharracos, ¿bien? Es para sencillamente, más lejos que nunca, de todos esos pleitos del mundo. Nosotros queremos son relaciones civilizadas con el resto del mundo. No somos parte de ningún bloque de fanáticos, ni proponemos ser parte de ningún bloque de fanáticos, de algún grupo de fanáticos, para nada. Y rechazaríamos totalmente el que tengamos que ver con esos pleitos que no son nuestros pleitos. No son nuestros pleitos. Entonces, Gaddafi murió, Hussein murió, el sirio ese seguramente terminará muerto, todo eso, señor, el Khomeini murió, bueno, esos eran los representantes de esa vaina, del islamismo militante, en todas sus variables. Venezuela no tiene nada que ver con ese pedo. El Alzheimer quiere meternos. Y bien, estamos entonces en presencia de que si ha de haber algún conflicto en Venezuela, lo digo porque no vayan a creer que nosotros somos de los ingenuos que creemos que estamos solos en el mundo. Ahí puede ocurrir, mi amigo, que nos toque estar al lado de la inmensa mayoría del pueblo colombiano en una confrontación armada contra la FARC, que o es liquidada completamente o por lo menos nosotros los expulsaremos del territorio venezolano. Y Colombia a lo mejor no los agradece infinitamente, o a lo mejor, no sé, querrán hacer bloque con la FARC contra Venezuela. Pero aquí, para ser oficial del ejército de Venezuela en las 9 etapas, tiene que echarle plomo a la FARC, porque la FARC son unos ocupantes ilegales de parte de nuestro territorio. No hay que se jura en la escuela militar defender hasta con su vida el territorio venezolano. Bueno, hay que defenderlo expulsando toda guerrilla extranjera que se le ocurra pisar territorio venezolano. Eso es un conflicto armado que tendrá que hacerlo el nuevo gobierno, porque tenemos 18 años de complicidad, incluso una década anterior al propio chavismo, ya eran alcahuetas de la guerrilla, por impotencia o por corruptela, o por distintos motivos. De eso tengo yo muchos cuentos, ¿sabes? Pero en Venezuela esa guachafita se acaba. Entonces, de manera que los que, por eso yo a veces creo que la muda tiene simpatías, es por eso. Porque las cosas que yo puedo decir implican violencia, yo lo sé. Pero no es que lo mío sea violento porque yo lo quiera. Lo que yo propongo es algo distinto a la muda. ¿Y qué es lo que propone la muda? Bueno, un mundo artificial, ilusorio, donde todo es paz y amor y paz, pero resulta que te envainan. De allá para acá lo que te viene, cárceles, infamia, trampa, robo, masivos atracos a los fondos públicos, hambre, desesperación, falta de medicamentos, destrucción de los servicios. Esa es violencia de parte de la clase dominante. Ahora, ¿qué es lo que propone la MUD? Unas elecciones, y las elecciones, ¿y quién quiere elecciones?
El camino es el camino que yo he propuesto, que es el camino de paz, de tranquilidad y de absoluta, ¿cómo se llama? De absoluta hermandad entre los venezolanos. Ajá, ¿y qué más? Bueno, que tienen que hacer elecciones, ellos no quieren. No, hay que imponer las elecciones. ¿Cómo se lo va a imponer? Bueno, hay que imponer las elecciones. Bueno, chicos, pero entonces... Mire, mi amigo, si él hubiera sabido que yo estoy hablando, no hubiera llamado. No sé, debe ser que él cree que yo no uso el teléfono para estas cosas. Él cree que yo tengo un estudio. Resulta que lo que tengo es mi teléfono y mi iPad. Y tengo un lío armado con estos dos aparatitos. Miles y miles, decenas de miles me escuchan a mí. Con mis dos aparatitos. Aquí no hay luces especiales, ni un estudio, aquí ni nada. Esto es el estudio de un limpio. ¿Bien? De alma y de bolsillo. De manera que mi amigo Humberto, ya hablaré con él cuando termine el programa y le diré, carajo Humberto, hiciste un esfuerzo por acabar con el programa y no pudiste. Bueno, entonces, lo que está planteado en abordar este tema de la guerra como motivo, esencia, discurrir, atributo, institución, ¿cómo se llama? Reiterada presencia en todo lo que tenga que ver con la evolución de la historia humana. Yo no tengo la culpa que eso tenga tal omnipresencia, el fenómeno de la guerra y de la violencia. ¿Y cómo hago yo? Si es la partera de la historia, dijera no sé qué filósofo. La partera de la historia es la violencia. ¿Cuándo? Entonces empiezan las cobas, los embustes, ¿no? Es que Gandhi, ¿quién lee usted que lo de Gandhi fue pacífico? Gandhi era pacífico él, pero las imágenes hasta de la propia película de Gandhi es de una prédica de insurrección permanente. Eso nos lleva a discutir sobre cómo fue el manejo violentísimo del imperialismo inglés sobre el subcontinente indio y de cómo efectivamente vamos a acceder a la tesis general de que Gandhi salió del imperio inglés sin violencia masiva y sin terrorismo. Bueno, pues guardaron las ganas para matarse entre ellos, porque la lucha violenta, pero bárbara, pero de la peor especie entre las multitudes de Pakistán y lo que sería Pakistán, las multitudes islamistas de Pakistán contra las multitudes hinduistas de las religiones mayoritarias de la India. La perrera que se armó entre esas dos etnias y entre esas dos religiones nos dejó una mortandad impresionante en la constitución de la nueva república, que ya no fueron nunca iguales, digamos bajo la égida de Gandhi. Gandhi lo que representó fue un paréntesis del proceso de surgimiento del Estado indio y del Estado pakistaní. ¿Cómo se llama? Un paréntesis donde él propone una lucha de resistencia, pero que no es que gana sin violencia, gana para generar la más grande violencia de la historia del subcontinente indio, que fue la lucha entre hindúes y pakistaníes. Entonces esa parte no la dicen, esa parte se omite, ¿ves? Gandhi, el símbolo de la paz y la lucha no violencia, pero no dicen que no hubo, pero mira, el propio Gandhi no le zampan un tiro, pues un fanático islámico. Se le olvida decir que en la India no hubo durante varios años lucha contra el imperio inglés porque los jerarcas de la causa independentista dejaron pasar y aconsejaron formar parte del ejército inglés contra Alemania en la Segunda Guerra. Esa era violencia también. No es que se declararon ajenos a toda guerra, no es que se declararon ajenos a toda violencia, es que la violencia los persiguió y los metió en el paquete de la propia independencia como acto exageradamente violento. Entonces el otro es Mandela. No, Mandela, el símbolo Mandela. Hasta le han echado la vaina a Leopoldo de decir el Mandela venezolano. Déjense vaina.
Mandela fue terrorista 2 décadas por lo menos. El Partido del Congreso, Partido Comunista Sudafricano, propugnaba el terrorismo y puso la bomba que juega garrote en Sudáfrica. Y más aún, mucho más que bombas, lanzó la bomba de tiempo que estallaba cada 6 meses, cada año, del gran pueblo de Soweto, que es una población, un barrio miserable de 2 millones de habitantes, donde mataron el policía blanco parejo y donde incendiaban esa vaina cada 3 meses los grupos negros, y donde además se cayeron a plomo contra los Tutsis de Buthelezi. No, esos Tutsis son otros. Las tribus de Buthelezi, un negro alto, el representante de unas tribus que eran partidarias de los blancos contra la mayoría negra de las tribus que respaldaban a Mandela. Esas son todas leyendas, chicos, esas estupideces que nos hablan de la no violencia y la no violencia. La lucha en Vietnam, la lucha por la guerra de Vietnam se ganó sin violencia. Bueno, díganselo a los estudiantes muertos en la Universidad de Kent, díganselo a la cantidad de presos de conciencia, díganselo a la cantidad de bombardeos con los que trataba Nixon de acabar con Vietnam del Norte, antes de que le obligaran a Estados Unidos, los vietnamitas, a salir de allí, de esa guerra, digamos, absolutamente irracional que libró Estados Unidos allá. Entonces, siempre echan como una parte del cuento. O sea, la lucha pacífica y no violenta de los venezolanos. Y los que andan quemando malandros, esa es lucha pacífica también, a los que han sido obligadas la gente en los barrios de tener que masacrar malandros. ¿Esa qué parte es? ¿Es la Venezuela pacífica o es la Venezuela desesperada que no haya cómo hacer? Las ejecuciones del gobierno, el maltrato a los presos, eso entonces de parte del gobierno son flores que nos tiran. Amigos, las iniquidades del gobierno contra los presos y contra la población es un monumento a la violencia cotidiana. Por supuesto que la población ha sido pacífica, pero no vengan a ser, chicos, del defecto de no tener armas y de no tener una vanguardia que le eche plomo de aquí para allá a este gobierno de mierda, no vengan a confundirlo con una estrategia que tenemos que abrazar todos porque somos pacíficos. No somos pacíficos un carajo. Ahí va a estallar una violencia sin límites en el futuro inmediato. ¿Y por qué yo opino eso? Ya va, yo no estoy proponiendo. Es que eso es lo que ocurre en un país cuando lo lleva, digamos, a la situación límite en que estamos, mi amigo. Estamos en una situación que puede terminar en una guerra civil, pero no propiamente lo que la gente entiende. Guerra civil se supone que son enfrentamientos de 2 grandes campos civiles que dividen una fuerza armada y cada gran sector se enfrenta uno contra otro. No, si aquí hay guerra civil es de semanas o de días. ¿Por qué? Porque es que yo no creo que el gobierno pueda armar un gran frente armado para defenderse, más allá de las bandas de malandros que ellos controlan, más allá de los guardaespaldas y de los militares podridos de plata del narcotráfico que van a ser causa común con los malandros que son sus jefes de sus mafias. Pero el grueso de esa fuerza armada va a salir disparado, chicos, a apoyar el bando que se oponga a este gobierno. Nosotros estamos convencidos que si hay guerra será una guerra muy breve, muy corta, porque rápidamente va a producirse un realineamiento de fuerza absolutamente nuevo, desconocido en todos estos años. ¿Y en qué se apoya? Bueno, chicos, en la virtud que tenemos los venezolanos de ser un país de una paciencia infinita, chicos. Parece mentira. Ahí es donde se revela entonces la suerte de que no seamos un país de fanáticos y de bicharracos, digamos, cayéndose a plomo por cualquier vaina. Valoramos la vida todavía, la valoramos mucho, valoramos la familia, no somos fanáticos. El tal marxismo, leninismo, castrismo, el chavismo, esa peste ideológica, en realidad contaminó a los que quisieron hacerse ricos, a los que tuvieron prebendas. Pero como 9 de cada 10 venezolanos ya son víctimas del chavismo y no beneficiarios,
Entonces, como que es fácil la vaina, como que es fácil que todo el país cuadre contra esa mugre de ideología roja gobernante. No hay nadie que esté más solo en la historia venezolana que el tal presidente Maduro. Ese cocuteño lo apoya, hasta los guardaespaldas lo van a vender un día de esto, chicos. Ahora, ¿qué estoy proponiendo? ¿Estoy proponiendo el magnicidio? No, eso es un disparate. Usted mata ese bicho, entonces lo eligen mártir. Vaya, estoy que esperar 15 días, un mes, 2 meses más. Y el mártir Maduro, y ese paseo fúnebre, y lo llevan a todo el país. No, tío, deje ese hombre vivo. Ese se va, ese, como dice Henry Ramos, de inteligencia no se va a morir. ¿Bien? Ese piazo de loco, ¿entiendes? La venganza que hay que establecer contra él será la peor de todas, la única que puede uno auspiciar, dejarlo limpio y sin guardaespaldas. Hasta se le puede perdonar que no esté preso, aunque hay 500 razones para que se pudra en la cárcel. Pero a él lo que había que hacer es una de las... Y desde este momento, señoras y señores, queda libre el señor, ¿cómo se llama? El señor Nicolás Maduro. Proyectan la escena de una imagen en la salida de Ramo Verde o en la salida de la cárcel de ahí de la planta, no sé si hay tanto, no, la planta la cerraron, del Ministerio del Interior de Carmelita. Y ahí entonces queda libre Nicolás y se le zumba para la calle, sin guardaespaldas. Carajo, Dios mío, el carrerón que va a pegar ese hombre para donde crea que puede defender, y eso sí, sin medio en el bolsillo, sin dólares Maduro, sin cuentas bancarias, porque ya hace rato está presa también la primera combatiente, y están presos tus narcosobrinos, y están presos todo ese perraje que te rodea, están todos liquidados políticamente, sin posibilidad de armar nada, y sobre todo en deudas con la justicia, porque los vamos a agarrar. Pero como era el presidente, algún trato especial tiene que tener. No se le pone preso. Él se le deja libre. Y se le dice a la gente, aquí estamos dejando libre al tipo. Carajo, el carrerón que va a tener que pegar. Porque él es guapo mientras tiene no sé cuántos venezolanos pagados allí para cuidar la vida del presidente. Yo no estoy proponiendo nada. Yo lo que estoy diciendo es, las imágenes que se le pasan por la cabeza a uno no son las de la guerra y quererle hacer la guerra y matarlo y estrujarlo. No, chicos. Lo que nosotros queremos es que se vayan de una buena vez para el carajo, para tener país, chicos. Para volver a corregir, Diosdado, no se diga. Para volver a tener país, esta gente tiene que ser esta gentuza de cuarta categoría. Son lúmpenes de 7 suelas, chicos. Amigos, esto se acabó hace rato. Debió haberse acabado. Pero no sé, les explicaba pacientemente que el tema de la guerra, nosotros no podemos evitar hablar de ella, porque el tema de la guerra nos persigue a nosotros. Nos agarra y nos lleva a donde hay que discutir el tema de la violencia como motor de la historia. Podemos huirle, podemos haber escapado a ella, podemos seguir insistiendo en que este es un proceso pacífico, pero nos va a alcanzar la violencia y unos episodios, no sé de qué tamaño y de qué profundidad, de lo que hace la suerte de la humanidad toda, que es la guerra, como quehacer humano desde el principio de las civilizaciones hasta hoy y lo que quede de civilización humana. Porque muy a pesar de los que pronostican que se acabaron los conflictos, ahora es que viene conflicto, mis amigos. Ahora es que viene. Muy buenas tardes a todos y hasta mañana. Los espero a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, Venezuela, 10 de la noche, hora de Europa, 6 de la mañana, hora de China. Hasta mañana, entonces. Veo las despedidas y nos vamos. Chao, amigos de Facebook, que estaba por esta imagen. Lamento las interrupciones, pero ¿qué se va a hacer? La gente no está al tanto de lo que uno está haciendo con este teléfono. Hasta pronto.
Bien amigos, será hasta mañana entonces cuando de nuevo estaré con ustedes.